¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Soy el doctor Manuel de Anda y el día de hoy, que es día 9 de febrero del 2021, vamos a hablar sobre algunos aspectos de cómo atender a aquel paciente o aquel familiar que tiene COVID-19 y que vive con nosotros. Entonces, pues de eso vamos a tratar la conversación de hoy, ¿verdad? Entonces, les decía yo hace un momento que vamos a tratar de eso y vamos a empezar diciendo que, pues lo primero que debemos de saber es que eh, el COVID-19, la infección por SARS-CoV-2, se contagia muy fácilmente, como si fuera una gripa. Si recordamos, en el invierno todo el mundo tiene gripa y de igual manera este tipo de infección viral por el SARS-CoV-2. Entonces, lo más importante es evitar que los virus del enfermo lleguen a otra persona y de eso vamos a estar platicando en este momento. Eh, Primero, bueno, pues debemos de saber cómo se esparcen los virus del enfermo a los que los rodean y principalmente ocurre a través de la vía respiratoria. Al hablar, al toser y al estornudar, pequeñas gotitas de saliva eh, y otras secreciones de la boca, nariz y garganta se van a expulsar del enfermo hacia otras personas. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, que ese tipo de material llegue de los enfermos hacia los sanos, ¿verdad? Entonces, esto se plantea de primera intención, hay que estar alejados del enfermo, hay que situarnos a una distancia mayor de 2 metros, que viene siendo más o menos unos 3 pasos. Si esto es menor a esa distancia, es posible que estas secreciones puedan llegarnos, ¿verdad? Entonces, aquí se ve con toda claridad cómo se esparcen eh, gotas grandes, gotas medianas y gotas y microgotas al aire que circunda a alguien que tiene, por ejemplo, algún estornudo o tose, ¿verdad? Aquí podemos verlo con toda claridad, ¿verdad? Cómo se forma una nube, pues una nube de contagio, ¿verdad? Y cómo esto, si es una gota grande, pues va a caer pronto. Si es una gota más pequeña, pues puede llegar un poco más lejos. Y las microgotas eventualmente pueden llegar a una distancia más lejana. Eh, Sabemos entonces, a través de la información que tenemos, a través de las investigaciones, que otra forma importante de contagio, que actualmente se ha podido demostrar, es al expulsar aerosoles del enfermo al aire que lo rodea. Así los virus pueden viajar varios metros desde el enfermo a los que están con él, aunque no estén cerca de él. Pero si, por ejemplo, están dentro de un mismo cuarto, pues es fácil que esto pueda ocurrir. Los aerosoles son pequeñas gotículas, gotitas muy pequeñas que pueden permanecer en el aire por un tiempo indefinido, a diferencia de lo que ocurre con las gotas grandes que caen pronto. Sobre todo lo que viene siendo la transmisión por aerosoles ocurre sobre todo en espacios cerrados, en las casas, en las oficinas, en las escuelas, en el cuarto, por ejemplo, donde hay un enfermo de COVID-19, sobre todo si no está ventilado. Entonces ahí se puede estar manteniendo el virus y puede transmitirse de un enfermo hacia un sano. Otra forma es el contagio indirecto. Este tal vez es menos importante, pero de todos modos hay que tener
las precauciones, y este ocurre al tocar objetos que fueron antes tocados por las manos sucias de un enfermo. Es decir, em, si ese enfermo, por ejemplo, llevó su mano a la nariz porque se sonó lo que sea y no hizo la higiene de manos y luego tocó un pasamanos, seguramente ahí dejó secreción respiratoria con virus y alguien puede ensuciar su mano con estas secreciones. Y si lleva las manos a su cara, pues puede también contagiarse. Entonces, sobre todo si caen estas gotículas en superficie del baño, en manijas y en muebles del cuarto donde está el enfermo, ahí pueden caer gotitas provenientes de las vías respiratorias del enfermo. Y entonces de esa manera nos puede haber más contagios, sobre todo con las personas que viven dentro de la casa. El contagio por contacto indirecto tal vez es menos importante, pero de todos modos vale la pena evitar esa eventualidad manteniendo las manos limpias, ya sea con agua y jabón o con gel con alcohol. Y también se evita manteniendo limpias las superficies, manijas, pasamanos, etcétera. Sobre todo, lo que es recomendable es utilizar una solución de cloro al 10%, que es una parte de, por ejemplo, de Cloralex, con 9 partes de agua limpia. Entonces, aquí vemos pues lo que es la higiene de manos con agua y jabón, con gel con alcohol, y aquí vemos cómo estamos limpiando con una toallita con una solución de cloro las manijas que pudieran haber estado contaminadas. Siempre es conveniente usar guantes y después de quitárnoslo, hacer la higiene de manos, sobre todo para evitar que el cloro vaya a irritar nuestra piel. Eh, sí es importante de todos modos mencionar que los tapetes con cloro y los túneles o arcos sanitizantes que se llaman, pues realmente no son útiles porque los pies, pues no se ha considerado que sean una forma eficiente de transmisión del virus, ni tampoco pueden entrar a través de los zapatos, por ejemplo. O si hay un túnel sanitizante, pues realmente todo lo que, eso que nos echan, que nos esparcen y que nos va a caer en nuestro cuerpo, pues cae en la superficie. Es decir, que si alguien eventualmente trae infección o tiene infección en sus vías respiratorias, pues de todos modos las va a seguir esparciendo y va a seguir contagiando a pesar del túnel. Entonces, pues realmente es un gasto inútil, ¿verdad? Eh, hay que tomar en cuenta que el COVID se contagia entonces tan fácil como las gripas, ya lo habíamos visto, y de preferencia el enfermo debe estar en un cuarto aparte, con una ventana para ventilar y usar un baño solo para él. Obviamente si esto es posible, no siempre es posible. Aquí les tengo dos ejemplos. Uno es una casa sencilla de un piso, pequeña, en donde hay dos recámaras, una principal y otra para los chicos, por ejemplo, donde cada recámara tiene su ventana que podemos observar y hay un solo baño compartido, que es el que se puede ver en este lugar. Aquí es muy importante, bueno, si hay alguien en esta recámara, vamos a suponer que el enfermo está en esta recámara. Bueno, si los chicos están dormidos aquí, pues hay que mantener cerrada esta puerta y cerrada esta puerta y abrir la ventana de donde está el enfermo, pues con el objeto de que haya una ventilación lo mejor posible. Incluso ustedes, si quieren ventilar muy bien, si se meten los demás habitantes de la casa en esta recámara, y abren esta ventana totalmente, pueden abrir la puerta de aquí
y pueden abrir la puerta de acá. Entonces se va a crear una corriente que va a llevar los virus afuera de la casa, que puede ser en este sentido o puede ser de la entrada de la casa hacia el jardín posterior. Eso depende de las corrientes de aire que suceden normalmente, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es saber que si el enfermo está aquí, pues de preferencia que duerma él solo, que tenga su ventana y obviamente si está aquí adentro, pues tener la puerta cerrada para que no haya contagios. Si usa el baño, pues obviamente pedir que no esté alguien cerca de su paso de la recámara o del cuarto hacia el baño. Y una vez que te utilice el baño y que se regrese, pues limpiar con una solución de cloro las superficies que eventualmente pudieran haber estado contaminadas, como son las superficies del excusado o del lavabo o la manija de la puerta. Aquí tenemos una casa más grande, más costosa, donde prácticamente pues cada una de las recámaras tiene su baño individual. Esta recámara tiene aquí su baño, esta otra recámara tiene otro baño aquí, la recámara principal tiene además también su propio baño. Entonces, aquí realmente no habría mucho problema, en el sentido pues de que el enfermo puede estar en cualquiera de estas recámaras y al mismo tiempo tener su baño. Entonces, esto sería importante para evitar el contagio de los que no están enfermos dentro de la casa. Hay que evitar el contacto con él y guardar la sana distancia de 2 metros, por lo menos, como ya habíamos platicado. Entonces, la sana distancia sigue siendo importante. Obviamente hay que evitar las visitas, ¿verdad? Es decir, no podemos permitir que haya visitas dentro de una casa donde hay un enfermo con COVID, porque si no, sucede como en Los Simpson, ¿verdad? Que estaban, eh, pues no sé si sanos o alguno ya estaba infectado, pero tenían muchas visitas y obviamente hubo muchos contagiados en esta escena, ¿verdad? Entonces, tener esa precaución. El enfermo también debe de comer aparte, ya sea si está en un lugar abierto, pues debe de comer solo y alejado de otras personas, o este joven puede comer dentro de su cuarto, pero debe de comer aparte, ¿verdad? Con el objeto de que no haya contagios. Y para lavar los trastes, pues debe de hacerse, por ejemplo, con agua y jabón. Se recomienda que sea agua caliente, pero la realidad está en que fácilmente se elimina el virus si se utiliza solamente agua y jabón. Sí es importante usar de todos modos guantes y después de lavar los trastes, también hacer la higiene de manos, como ya sabemos. También la ropa se puede meter a lavar normalmente por ejemplo, en una lavadora casera. Y sobre todo, esto es suficiente. No hay que desechar o tirar o quemar nada, no es necesario porque se puede destruir el virus fácilmente con el agua y el jabón. También ningún artículo personal del enfermo puede ser compartido, ya sea vasos, toallas, celulares, cepillos del pelo, peines, etcétera. O sea, no pueden definitivamente, todo debe de ser usado por una sola persona. Obviamente el enfermo debe ponerse cubrebocas que le cubra muy bien su nariz y boca al estar en presencia de otras personas. Es decir, si alguien entra al cuarto donde esté el enfermo, debe de ponerse su cubrebocas que le cubra muy bien el puente de la nariz
y obviamente ajustar muy bien que aquí tienen una cinta metálica, el puente de la nariz y que le tape muy bien su barbilla. Esto es muy importante para evitar el contagio hacia otras personas. Entonces, usar muy bien el cubrebocas. Eso es para todos, ¿eh? Si usamos el cubrebocas, usarlo muy bien. Eh, Antes de tener contacto con sangre del enfermo, con alguna secreción de él o excreción del enfermo, debemos de ponernos guantes y lavar nuestras manos cuando nos los quitemos. Vamos a suponer que tuvo algún vómito o estornudó muy fuerte y hubo alguna secreción. Bueno, todo eso hay que ponernos unos guantes de hule, podemos limpiarlo con una solución con cloro, con un papel, por ejemplo, y lo vamos a tirar en un bote de basura que tenga su bolsa y que podamos cerrar muy bien la bolsa antes de tirarla al carretón de la basura. Al atender al enfermo también debemos de cuidar todas las medidas de prevención. Es decir, si vamos a meterle algún alimento, pues debe estar ventilado el cuarto, debemos usar cubrebocas, los que lo estamos ayudando y el propio paciente, tener aseo de nuestras manos antes de entrar y después de entrar o al tocar alguna superficie, y por supuesto no tocarse ojos, nariz ni boca porque por ahí es por donde puede entrar el virus y el contagio, ¿verdad? Hay que guardar la sana distancia, limpiar y desinfectar superficies, como ya lo hemos visto, y salirnos pronto del cuarto. Es decir, nada más estar el tiempo suficiente para ayudarle y llevarle, por ejemplo, alguna comida, por ejemplo, y siempre depositar la basura, todo lo que use el enfermo, en un cesto con bolsa de plástico y cerrarla bien antes de tirarla, ¿verdad? Eh, ¿Hasta cuándo el paciente debe estar en aislamiento? Bueno, aunque esto hay diferentes fuentes, en general se considera que a los 15 días del inicio de la enfermedad, la mayoría ya no será contagioso. De todas formas, se recomienda seguir las precauciones durante la tercera semana. La Organización Mundial de la Salud recomienda aislar al enfermo durante 14 días, incluso después de que los síntomas hayan desaparecido. Esto sobre todo lo dice como una medida de precaución. El aislamiento de los contactos, es decir, si alguien estuvo con alguien que estaba enfermo de COVID-19 o que podía estarlo, por ejemplo, si viajó en avión o en tren o en autobús y pudo haber estado en contacto con alguien de COVID, alguien que tenía COVID, pues también debe de haber un cierto aislamiento de sus contactos, que es prácticamente es igual. Se lleva a cabo de igual forma, pero se puede mantener, pero si se mantiene sin síntomas la persona, puede quitarse el aislamiento ya pasado los 10 días, porque a partir de los 10 días es muy remota la posibilidad de que haya algún contagio. Entonces, son algunas cosas que hoy quería tocar con ustedes, que son importantes porque eso es frecuente que lo pregunten en relación a si hay alguien con enfermedad por COVID-19. Voy a tratar de hacer algunos otros videos con el objeto de ir tocando algunos otros temas que pueden ser de utilidad para todos, ¿verdad? Me dio mucho gusto saludarlos y me despido. Hasta luego.